Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a generar una señal PWM. La modulación por ancho de pulso de una señal o fuente de energía es una técnica en donde se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Muy bien, aquí ya tenemos una señal PWM. ¿Qué significa tener una señal PWM? Es tener un periodo y tener un ancho de pulso. Lo que vamos a estar modificando aquí es el ancho de pulso o el ciclo de trabajo. Aquí tenemos un 0% de ciclo de trabajo, es decir, no tenemos pulso. Tenemos aquí un 25% de ciclo de trabajo, es decir, de toda la señal o el periodo de la señal tenemos un 25% el ancho de pulso. Aquí tenemos un 50% de ancho de pulso o de ciclo de trabajo, 75% y 100% de ciclo de trabajo. Entonces vamos a estar generando una señal con una frecuencia o periodo específico y vamos a estar controlando el ancho de pulso. Muy bien, aquí ya tenemos el circuito. Vamos a utilizar un potenciómetro, un LED y una resistencia de 220 ohms únicamente. El potenciómetro va conectado al pin 2 o al pin analógico 0. Vamos a tener una entrada analógica por parte del potenciómetro y vamos a tener una salida de CCP1, que es una salida PWM que va a estar conectada con el LED. Muy bien, voy a generar un nuevo proyecto y voy a generar una nueva carpeta que se llame señal PWM. Y voy a guardar el proyecto como PWM. Le doy en guardar. Coloco el microcontrolador que voy a utilizar, el PIC18F4550. Aquí está. Y en este caso no vamos a utilizar un cristal de cuarzo. Vamos a utilizar el reloj interno del microcontrolador. En este caso, para saber cómo generar una nueva señal PWM, vamos a tener que modificar el reloj interno. En este caso, así lo voy a dejar por ahora. Después lo vamos a modificar para generar nuestra señal PWM. Le doy en crear proyecto. Lo primero que voy a hacer es colocar los fuses. Únicamente voy a colocar este. Y después del void, el void main, voy a colocar la función que me va a permitir generar la señal PWM. En este caso voy a colocar lo siguiente. La primera función es la que habilita nuestro temporizador. Entonces lo voy a colocar. Habilita el temporizador interno. Lo siguiente que vamos a utilizar es la función que me va a generar la frecuencia o el periodo de nuestra señal. Y se va a llamar Setup Timer 2. Va a ser el timer 2 que vamos a utilizar para generar nuestra señal PWM. Vamos a ver primero cómo es que funciona esta señal para que nos genere el periodo o la frecuencia que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, aquí ya tengo nuestra función que nos va a permitir generar la señal de un periodo o frecuencia específico, pero nos pide dos valores, el preescalamiento y el PR2. El preescalamiento es la división de nuestro oscilador y el PR2 es un registro para nuestro periodo. Entonces aquí ya tengo las fórmulas de cómo obtener PR2 y el preescalamiento, que el preescalamiento debe ser de 1, 4 o 16 y el PR2 debe ser un valor de menor o igual a 255. Entonces vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo siguiente voy a generar una señal de 60 Hz. Voy a sacar mi calculadora y vamos a calcular PR2. Me pide que la frecuencia del oscilador. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos
un cristal de cuarzo de 20 MHz, colocaríamos 20 MHz o 20 millones. Coloco aquí abajo la frecuencia, que en este caso es de 60 Hz, que es la que queremos. Y el preescalamiento. El preescalamiento puede ser 1, 4 o 16. Voy a colocar 4, por ejemplo. Y lo voy a multiplicar por 4 según la fórmula. Y finalmente menos 1. Entonces le doy igual. Y me da un valor de 20.832. Pero 20.832 es mucho mayor que 255. Recuerda que debe de ser menor o igual a 255. Entonces necesito cambiar, por ejemplo, el preescalamiento. Si yo, por ejemplo, coloco 16 aquí, me sigue dando un valor muy alto. En este caso, 5207. Es mucho mayor que PR2. Entonces, lo que me queda es bajar el oscilador. Entonces, lo que voy a hacer es colocar un oscilador más pequeño. Por ejemplo, si yo utilizo el oscilador interno de nuestro microcontrolador, que es de 4 megas o 4 millones, voy a darle igual. Y aún me sigue generando un valor muy alto. Entonces, no me queda de otra que seguir bajando ese oscilador. Lo voy a bajar a 1 mega a ver qué me sale. 259 ya se va acercando, pero me falta bajarlo más. Y en este caso voy a bajarlo, por ejemplo, a 500.000 Hz. Entonces 500.000 de frecuencia de oscilador. Le voy a dar igual. Y ahora sí ya tengo un valor para mi PR2. Entonces ahora sí ya puedo colocar este valor en mi PR2. Pero únicamente voy a colocar el 129. No voy a colocar los decimales porque me marcaría error. Entonces únicamente le voy a colocar 129. Entonces bajo aquí y coloco 129. Lo voy a colocar en rojo. Ahí está. Y el preescalamiento. El preescalamiento me dice que es de 16. Pero si por ejemplo yo colocara 4, nada más para ver, 519, entonces hubiera ido muy arriba. Entonces voy a colocar 16. Ahí está. Entonces mi preescalamiento sería de 16. Entonces ya tendría aquí ya mi función para generar 60 Hz. Entonces voy a copiar esta función y la voy a pegar en mi código. Muy bien, aquí ya pegué esta función, borré la que estaba y coloqué esta que se llama Setup Timer 2 T2 Deep BI 16, que es el 16 del preescalamiento, y 129, que es el registro de PR2 de nuestro periodo, 1. Entonces voy a colocar aquí enfrente que es la señal de 60 Hz. O a cuánto equivale 60 Hz en periodo, que sería en milisegundos. Entonces voy a sacar mi calculadora y sabemos que es la inversa de la frecuencia, el periodo 60, 1 sobre 60. Y así tendría mi periodo, que es de 16 milisegundos. El menos 3 equivale a milis. Entonces tendría 16.6 milisegundos. Entonces voy a colocar aquí 16.66 milisegundos. Si yo quisiera, cuando tenga mi señal PWM, yo quisiera medir esa señal, sería en un osciloscopio o en un analizador de señales. Entonces, lo que tendría que medir es, pues, la señal, cuánto mide. Debería de ser de 16.6 milisegundos o 60 Hz. Lo siguiente que voy a colocar es la función que me va a permitir sacar la señal PWM por el microcontrolador.
y este va a ser por medio del pin CCP1. Entonces yo tengo que habilitar el pin CCP1 para que yo pueda sacar mi señal PWM. Entonces esta sería la función. Entonces habilita el pin CCP1 del microcontrolador, o así lo dejo. Entonces ahora lo que nos falta es saber cómo controlar el ancho de pulso. Voy a colocar aquí la siguiente función. Se llama set pwm1-duty y entre paréntesis int16, y colocamos aquí el valor que nosotros queremos que sea el ancho de pulso. Entonces nosotros queremos variar ese ancho de pulso. Entonces lo que vamos a hacer es generar una variable. Esta variable que se llame de tipo flotante, que se llame duty, así, y la vamos a igualar a 0. Por ejemplo, ya tenemos una variable de tipo flotante inicializada en 0. Entonces esa variable yo la voy a copiar y la voy a pegar aquí donde está ese 1. Entonces tengo la función que me permite colocar el valor de mi ancho de pulso. Pero, por ejemplo, aquí coloqué un 0, entonces aquí va a haber un 0. Lo que yo quiero es modificar ese ancho de pulso. ¿Y cómo voy a hacer eso? Entonces vamos a ver cómo calcular nuestro ancho de pulso. Muy bien, aquí ya tengo otra vez las fórmulas. Y como vemos aquí tenemos el ciclo de trabajo. En este caso nosotros queremos el valor, aquí abajo, el valor de ese ciclo de trabajo. Vamos a sacar nuestra calculadora. Y por ejemplo, si nosotros queremos un ciclo de trabajo del 50%, me dice que es el ciclo de trabajo. En este caso el 50% es 0.5. O sea, 50% entre 100 me da 0.5. Ese va a ser el valor. 0.5 lo multiplico por 4 de acuerdo a mi ecuación. Multiplicado por PR2. PR2 ya lo calculamos, que es 129. Más 1. Aquí ya está. Tengo un valor de 260. Y si nosotros hacemos la inversa, o sea, sacamos el duty cycle, entonces tenemos 260 como valor. Entonces colocamos el valor, sería 260 entre 4 por PR2. PR2 es 129 más 1 más 1. Entonces ahí tendríamos 0.5. Que 0.5 lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Entonces ya tendríamos el 50%. Nosotros queremos saber cuál es el valor máximo que podemos obtener. O sea, este valor. Si nosotros colocáramos el duty cycle como el 100%, o sea, 100 entre 100 sería 1. Colocamos 1 como valor. Multiplicamos por 4. Colocamos PR2, que es 129, más 1. Y nos da un valor de 520. Este sería nuestro valor máximo de nuestro ciclo de trabajo. Es decir, 520 equivale al 100% de nuestro ciclo de trabajo. Vamos a ver 520, vamos a colocarlo acá. Como valor 520 dividido entre 4.
PR2 que es 129 más 1. ¿Ok? Entonces tendríamos 1 multiplicado por 100. Tendríamos el 100% de ciclo de trabajo. Entonces lo que debemos de hacer es tener una condición que no supere estos 520 como valor. Porque si ya rebasamos ese 100%, nos va a salir un dato que no queremos o un ancho de pulso que no existe. Entonces la señal nos marcaría error o nos daría una señal errónea. Entonces como valor máximo tenemos 520, que va a ser el 100% de nuestro ancho de pulso. Entonces vamos a nuestro código. Entonces yo coloqué un potenciómetro para mover el ancho de pulso. Si tenemos un potenciómetro como entrada, tendríamos una entrada analógica y por lo tanto debemos colocar las funciones para nuestra entrada analógica. Les voy a colocar de esta forma, aquí arriba. Coloco, esto ya lo vimos, ya vimos en la sección de entradas analógicas. Voy a colocar y pegar aquí. Y esta sería nuestra función que convierte la señal de analógico a digital. Recordemos que nuestra señal analógica de nuestro potenciómetro es de 0 a 5 volts, porque lo estamos alimentando de 5 volts. Y cuando hace la conversión digital sería hasta 1023. Entonces tendríamos una señal digital de entrada de 1023. Lo siguiente que vamos a colocar es la otra función, que ya también vimos, que es habilitar el puerto 0 o el pin analógico 0 para tener nuestra lectura del potenciómetro en el pin AN0. Ahora vamos a colocar la instrucción que nos permite tomar el valor de nuestro pin analógico 0. En este caso sería la instrucción X que lee el potenciómetro. En este caso tenemos X, entonces vamos a crear esa variable de tipo entero de 16 bits. ¿Por qué de 16? Porque tenemos hasta 1023. Si fuera solo int, llegaría hasta 255, pero en este caso llega hasta 1023 porque tenemos un ADC de 10. Entonces colocamos X y lo igualamos a 0. Muy bien, ahora lo que tenemos aquí es que el potenciómetro va de 0 a 1023. Pero nosotros no podemos colocar 1023 porque si recuerdas, nuestro valor máximo para nuestro ancho de pulso debe de ser de 520. Entonces debemos convertir de 0 a 1023 que sea de 0 a 520. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a realizar la siguiente operación, que realmente es una regla de 3. Voy a copiar esto, lo coloco aquí, igual, entre paréntesis, X, asterisco, que significa multiplicación, y vamos a colocar aquí el valor máximo de nuestro ancho de pulso, sería 520. Pero como tenemos un dato flotante, vamos a colocarle 520.0. Esto es importante para que podamos hacer la multiplicación. Si no colocamos el punto 0, no nos va a hacer bien la multiplicación. Entonces, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 1023. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Es la conversión de 0 a 1023 por 0 a 520. Y así ya tendríamos nuestro código para generar una señal de PWM de 60 Hz y también que el potenciómetro pueda modular el ancho de pulso. Ahora solo falta una cosa, pero para esto vamos a compilar. Como ves, aquí ya nos marcó un error y este error se debe a que aquí tenemos 20 megas.
Si recuerdas, nosotros habíamos especificado que nuestro oscilador debería de ser de 500.000 Hz. Entonces vamos a cambiar ese valor a 500.000 Hz. Entonces vamos a volver a compilar. Ahora sí, ya nos aceptó y no tenemos ningún error. Entonces así es como nosotros cambiamos nuestro oscilador y ya tenemos nuestra señal de 60 Hz y también tenemos un potenciómetro que puede modular nuestro ancho de pulso. Volvemos a compilar y ya tenemos nuestro código. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Muy bien, aquí ya tengo nuestro circuito y voy a empezar a mover el potenciómetro. Como te darás cuenta, si yo lo muevo para un lado, la señal de luz se va haciendo más fuerte. Si lo giro, se va haciendo más tenue hasta apagarse. Esto quiere decir que nuestro potenciómetro funciona correctamente. Y si recordarás, la señal PWM puede controlar la energía en una carga. En este caso la carga es nuestro LED. Entonces funciona correctamente. Pero ¿cómo sabemos si realmente la señal de PWM es de 60 Hz? Y si realmente estamos controlando el ancho de pulso. Vamos a ver esta señal en un osciloscopio. Muy bien, ahí ya tenemos nuestra señal PWM. Entonces voy a mover el potenciómetro. Y como ves, ahí estamos en 0%. Si yo lo empiezo a mover, ahí tenemos, por ejemplo, más o menos el 50% y llega hasta el 100%. Entonces, tenemos que el potenciómetro puede modular el ancho de pulso. Y si, por ejemplo, yo acerco tantito la cámara, te darás cuenta que la frecuencia es de 60 Hz. Independientemente de que yo mueva el ancho de pulso, esa señal de 60 Hz se mantiene. Igual abajo nos dice el periodo de 16 milisegundos. Muy bien. Ahí está.